Bienvenidos a Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 17, libro de Hechos, capítulo 17, y vamos a estar leyendo el versículo 11. Hechos, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 11. Y en esta mañana quiero comenzar hablando acerca del distintivo principal que por lo regular tienen las iglesias bautistas. Ahora, uno de los problemas y preguntas a su misma vez que muchas veces nos hacen es de que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre donde yo estoy y donde tú estás? O ¿cuál es, qué te hace mejor o qué te hace especial? Y bueno, la realidad, hermanos, es de que no hay algo que nos haga especial más que Cristo. Primeramente, toda iglesia que tiene a Cristo como la base de todo, pues obviamente es una iglesia que pues podríamos determinar correcta. Pero una iglesia que no tiene la base de Cristo como tal, es una iglesia que pues por alguna razón pudiera desviarse o pudiera deslizarse hasta cierto punto. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. En Hechos capítulo 17, versículo 11, vamos a leer lo que escriben a la iglesia de Tesalónica, y dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban ¿en dónde? En Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver qué. ¿Sí estás qué? Quiero que meditemos en la última parte, cuando dice para ver si estas cosas eran así. Para poder entender esto un poquito, vamos a hablar un poquito acerca de la historia. Recordemos y ponga mucha atención, si usted tiene una pregunta, igual esa escuela dominical, puede levantar su mano para no perdernos en la línea y a su misma vez poder ir contestando para que todo quede claro. Se suele mencionar que las iglesias cristianas suelen ser iglesias protestantes. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho protestantes? A mí me han dicho protestante, ¿sí me explico? A mí me han dicho, es que tú eres protestante y de que saliste de esta iglesia, que aquí, que allá. Bueno, la realidad es de que quien no conoce la historia, pues obviamente solo repite lo que alguien más dice. Quien conoce la historia se da cuenta de que es verdad y que no es verdad. Entonces, Jesucristo viene al mundo, escoge a los 12 discípulos y les encomienda a predicar el evangelio a toda criatura. Vamos bien hasta aquí. Entonces, comienza a mandarlos a predicar el evangelio a toda criatura. Incluso hubo una parte de su ministerio cuando le dice que de dos en dos y los envía a predicar a otras naciones, solamente judíos, hablándoles del evangelio. Entonces regresan y comienzan a hacer preguntas sobre cuál era pues el beneficio de hacer eso. Jesucristo les comienza a decir que el reino es enunciado, que la gente pues obviamente va a conocer del Hijo del Hombre y comienza a hablarle acerca de los beneficios. Después de eso, Jesucristo es agarrado, es crucificado y obviamente está en el sepulcro durante ¿cuántos días? ¿Cuántos días? 3 días. Entonces está en el sepulcro y los discípulos están simplemente estáticos en un lugar porque no saben qué hacer. ¿Y por qué no saben qué hacer? Porque en la era en donde se le conoce como los 400 años de silencio, que es de Malaquías a Mateo, donde Dios no habla, y en ese lapso fueron escritos diferentes libros y salieron diferentes movimientos, como por ejemplo de los herodianos, los celotes, los saduceos, los escribas, los fariseos. O sea, cada movimiento, cada secta supuestamente defendía una porción de la verdad bíblica. Entonces, obviamente, dentro de todos esos 400 años Dios no habló. Incluso desde Malaquías y Zacarías, Dios comenzaba a denunciar ya a aquellas personas que decían, ¿sabes qué? Dios me dijo, y Dios no había hablado. Dios me dijo que tal cosa iba a pasar, y no sucedía porque era una falsa profecía. ¿Sí me explico? Entonces, durante ese tiempo de 400 años se escribieron diferentes libros, algunos que están promovidos como parte de la Biblia, otros que se le consideran históricos, otros que nada más pues los escribieron para no perder la noción. Incluso dentro de esos 400 años salió un movimiento como los fariseos, y esos fariseos eran encargados de no descuidar las tradiciones del pueblo de Israel.
Bueno, por lo tanto, viene Cristo, después de 400 años, de Malaquías a Mateo, llega Jesucristo, nace, escoge a los 12 apóstoles. Por lo tanto, una vez muere Jesucristo y resucita el tercer día, va a buscar a sus apóstoles para poder afirmar lo que él había dicho y que había cumplido, él había resucitado. Por lo tanto, después de un tiempo, Jesucristo comienza a anunciar su resurrección durante 40 días en diferente tiempo y comienza a dar testimonio de que era verdad la resurrección. Entonces los apóstoles comienzan a juntar a parte de la iglesia que había ahí, que encontramos en Hechos, por ejemplo, capítulo 1, encontramos ¿cuántas personas? ¿Alguien recuerda cuántas personas había? ¿Cuántas personas había en Hechos? Reunidas en el Monte de los Olivos. A ver, ¿alguien que me diga? 120 personas, ¿sí recuerdan? 120 personas. Estas 120 personas estaban reunidas junto con los apóstoles y Jesucristo comienza a darles lo que ellos iban a hacer, por lo menos en Hechos 1:8, cuando dice, pero recibiréis, ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta el último de la tierra. Estas 120 personas se quedan en Jerusalén. Por lo tanto, Dios en su soberanía, algo que no entendemos, la soberanía de Dios, algo que pasa y no entiendes, es cuando Dios hace algo sin dar explicación, o sea, sin decirte por qué, ¿ok? Cuando Dios nos da una consecuencia y preguntamos, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Pues nos viene a la mente lo que hicimos o el error que cometimos. Esa es una consecuencia de una mala decisión. Pero cuando las cosas las estamos haciendo bien y algo pasa y preguntamos a Dios y no tenemos respuesta, eso se le aplica o se le conoce como soberanía de Dios. Entonces, estas 120 personas se quedan en Jerusalén y Dios en su soberanía manda la primera persecución. La primera persecución a través de Herodes. Cuando primero matan a Juan, estando Jesucristo, después agarran al apóstol Pedro, agarran a Santiago, lo matan y ahí comienza toda la persecución hacia la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia comienza a esparcirse. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Jesucristo decía a la gente que en todo el mundo se iba a anunciar el evangelio. ¿Cómo se iba a cumplir la evangelización mundial si la gente nada más estaba allí en Jerusalén? Bueno, pues en medio de la persecución, muchas personas, muchos cristianos en ese momento comenzaban a salir de sus casas, a dejar sus posesiones y comenzaban a agarrar embarcaciones, se considera eso, agarrar embarcaciones o esconderse en diferentes lugares, pero aún así anunciando el evangelio. Incluso la Biblia nos enseña en el libro de Hechos que los que fueron esparcidos iban anunciando el evangelio. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, fíjate bien. Vamos con toda la historia, ¿ok? Téngale esto porque ahorita va a tener sentido. Como la gente iba anunciando el evangelio y aún así los iban persiguiendo, los iban matando, hubo momentos de paz, otros momentos de persecución. Comenzaron a llegar muchos más emperadores, Herodes, por ejemplo, Nerón, otro emperador llamado Diocleciano, otros emperadores comenzaban a perseguir a los cristianos porque, recuerda, todo es asunto político. Y por lo regular un asunto político se inclina hacia favor de las personas con tal de agarrar cierta popularidad o ciertos votos para alguna elección o reelección. Entonces, estos emperadores, al ver que la gente se alegraba cuando ellos mataban a los cristianos, legalizaron el matar a todo aquel que no proclamase la religión romana, que en este caso era una religión pagana en ese entonces. El inicio de Roma fue una religión pagana. Entonces, las personas, como ya era legal, veían a un cristiano y lo macheteaban en ese momento. ¿Sí? Veía a otra persona y les hacían algo. Entonces la gente comenzaba a esconderse. Muchos estaban escondidos. Hay un libro que, bueno, hay muchos libros que hablan sobre esta historia. Se le conoce Los Mártires de Fox, también la historia bautista. Hay otro libro que explica también a detalle esas cosas que se llama Los Mártires de las Catacumbas. Muchos comenzaban a esconderse y a estar permaneciendo allí, dejando sus posesiones, otros tomando sus posesiones. Cuando los agarraban, los llevaban al Coliseo y comenzaban a golpearlos para que ellos negaran su fe. Pero la gente, al ver la fe de ellos, que preferían morir por Cristo,
en vez de negar a Jesucristo, la gente entraba en ellos cierta convicción y ellos se convertían al Señor. Entonces, entre más los perseguían, más se multiplicaban y a su misma vez más persecución había. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar acerca de la famosa Santa Inquisición? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? ¿Ok? Bueno, la Santa Inquisición era un movimiento que se usó exclusivamente para matar a todos aquellos que no profesaran la fe romana, que en este caso, pues obviamente eran para los cristianos. Pues también entre los cristianos les metieron a los brujos, aquellos incluso crueles con el Estado, traidores de la patria, todo ese tipo de cosas, pero en realidad se formó para poder perseguir a los cristianos, acusando a los herejes, matando a los herejes. ¿Qué es hereje? Un hereje es una persona que dice falsedad. Eso es un hereje. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces, los cristianos, algunos estaban siendo decapitados, otros maltratados, otros golpeados, otros escondidos en las catacumbas, otros escondidos en las montañas. Fue pasando el tiempo. Escucha bien, aquí es donde viene la parte importante. Fue pasando el tiempo y algunos estaban escondidos. ¿Estamos bien hasta aquí? Algunos estaban escondidos. Otros estaban en sus casas, no dándose a notar que eran cristianos, pero profesaban a Cristo en silencio. Entonces viene un emperador llamado Constantino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Constantino. Y de aquí, de esta parte, es en donde vienen la mayoría de comentarios de los famosos protestantes. Constantino fue un emperador que comenzó a ver que lo que hacían los otros emperadores no estaba funcionando, que en vez de poder ganar adeptos para su campaña política, en vez de ganar, familiarizarse con el pueblo, pues resultaba ser que entre más los perseguían, pues más se multiplicaban. Entonces llegó un punto en donde dentro del 100% de la población, el 60% ya eran cristianos. Entonces Constantino dijo, bueno, pues vamos a hacerlo al revés. Si el 60% de los que están aquí no profesan la religión romana, entonces vamos a inclinarnos a la profesión que están poniendo. Entonces Constantino dijo, ¿sabes qué? Ya no va a haber persecución para la iglesia, ya no va a haber persecución para los seguidores de Cristo. Ahora yo creo en Cristo, dijo, yo soy cristiano. Por lo tanto, como no va a haber persecución, todos los que estén exterrados o todos los que estén fuera, les vamos a regresar sus posesiones y regresen, pero vamos a hacer la religión cristiana, la religión de Roma. Y todo aquel que no profese la religión cristiana, simplemente pues le iban a aplicar la misma ley que les aplicaron a ellos de matarlos, perseguirlos, hacerle todo eso. Mucha gente, después de mucha persecución, obviamente extrañando su vida pasada, extrañando las comodidades que antes tenían, ellos dijeron, bueno, pues si ya el emperador es cristiano y si ya pues esto pues se mejoró, entonces regresaron al Estado. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien hasta aquí? Regresaron al Estado. Cuando regresaron al Estado, comenzaban algunos que estaban escondidos, comenzaban a decir, no nos vamos a regresar al Estado porque van a ser la iglesia cristiana como la autoridad de la iglesia del Estado, y eso va a hacer que muchas personas crean en Cristo por obligación y no por arrepentimiento. Entonces muchos se quedaron escondidos. Algunas personas se quedaron, regresaron, y Constantino obviamente comenzó a poner sus propias leyes, como por ejemplo la ley del bautismo por aspersión. Eso es una de las leyes que puso Constantino, diciendo, bueno, pues un niño no lo vamos a meter porque se va a ahogar, entonces le vamos a echar agua nada más, por aspersión, así ahorramos agua. Y eso lo hizo en un momento en donde Roma estaba teniendo escasez de agua, pero como él era el emperador y nadie se podía meter con él, su palabra de él comenzaba a ser superior a la doctrina de la palabra de Dios.
Entonces, la gente que estaba escondida, los cristianos que estaban escondidos y no estaban aquí con el Estado, comenzaban a denunciar lo que Constantino estaba haciendo, a tal punto que Constantino dijo, ¿sabes qué? Pues yo soy el emperador, la iglesia funciona por mis recursos, la iglesia es aquí del país y yo soy el máximo autoridad del país. Por lo tanto, Constantino se autodenombró como uno de los primeros papas. El primero dijo, bueno, el primer papa es Pedro, el apóstol Pedro, y el segundo papa soy yo. Eso decía. Sin embargo, la iglesia, el grupo, el remanente, seguía escondido. Entonces, esta iglesia que Constantino comienza a formar y comienza a poner sus leyes, no tenía nombre en su inicio, no tenía nombre. Entonces, preguntando y analizando cómo podemos hacer de esta iglesia para todos, porque pues a final de cuentas a Constantino le convenía mantener una sola religión de forma plural, ¿sí? Aunque sea ecumenismo o lo que sea, Constantino dijo, vamos a llamar castas laicas. Castas laicas es de que no importa de dónde vienes, no importa lo que tú creas, tú puedes pertenecer. Y ese nombre, conforme fue pasando el tiempo, se le fue llamando católico. Católico se llama castas laicas. ¿Vamos bien hasta aquí? Eso es lo que significa. ¿Vamos bien hasta aquí, sí o no? ¿Sí? Que tal vez si se perdió, el Espíritu Santo le va a recordar. Fíjese bien. Cuando nosotros, los que estábamos a lo lejos, ¿sí? Estábamos allá, comenzaban a ver lo que Constantino estaba haciendo, porque comenzaban a promover, por ejemplo, la adoración a la madre de Jesús y no a Jesucristo en esencia. Comenzaban a promover incluso el amor plural, o sea, que una persona podía tener muchos matrimonios y muchas cosas. Y obviamente, como todo país quiere impuestos. Entonces la Iglesia Católica, al ser parte del gobierno, comenzaba a recaudar fondos, no tan solo los impuestos que ya le pedían al Estado, sino también comenzaban a recaudar ciertas ventas, como por ejemplo algo que eran unas oraciones, no se me fue el nombre ahora, eran unas oraciones que decían, de acuerdo al pecado es tu oración. Por ejemplo, si tú robaste, bueno, este documento que es una oración, cuesta, un ejemplo, 20 pesos, entonces, pues no es tan pecado, no es tanto problema. Cómprate 2, repítetela 2 veces y ya, porque solamente tenía validez para una. Comenzaban a vender certificados de salvación, comenzaban a vender ciertas diligencias a las personas para poder perdonar sus pecados. Claro, los que estaban acá escondidos comenzaban a denunciar estas cosas. Y ahora resulta ser que la iglesia de Constantino, al escuchar lo que estaban denunciando, ahora comenzaron a perseguir a aquellos cristianos. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, cuando una persona comienza a revolver política, comienza a revolver su autoridad personal, cuando comienza a revolver sus pensamientos como tal, comienza de una o de otra manera a hacer a un lado las Escrituras. ¿Vamos bien hasta aquí? Uno de los distintivos que siempre se basan los que estaban escondidos era de que la Biblia siempre iba a tener como prioridad en su vida. Viendo el peligro que estaba pasando Constantino, comenzaron a decir, bueno, ¿sabes qué? La Biblia va a ser la autoridad de fe y práctica. El nombre Bautista es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Un acrónimo es, por ejemplo, ponemos la palabra, ¿sí? Bautista, B-A-U-T-I-S-T-A, o sea, Bautista, y cada palabra significa algo. Por ejemplo, la palabra B, en la palabra Bautista, significa la Biblia como la base de autoridad, de fe y práctica. Algo que podemos darnos cuenta, que una iglesia verdadera expone la Biblia e incluso coloca la Biblia como la base de autoridad, de fe y práctica. Si te preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia de tu iglesia a mi iglesia? ¿Cuál es la diferencia de lo que tú crees
a lo que yo creo? Bueno, una de las diferencias principales es de que la Biblia es la base de autoridad. No una iglesia bíblica no se deja llevar por el pensamiento de la comunidad, no se deja llevar por el pensamiento de una persona, no se deja llevar por el pensamiento de la costumbre, por el pensamiento de los hábitos, porque una iglesia bíblica reconoce que todo lo que tiene que hacer la iglesia de una o de otra manera tiene que estar sustentado por la palabra de Dios. O sea, todo, absolutamente todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que algo es filtrado por la palabra de Dios? Bueno, el propósito de la Biblia es de que la gente pueda edificarse, pueda alimentarse. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí estamos bien hasta aquí, sí o no? ¿Sí están bien aquí? Ok. Una persona pueda alimentarse. Por lo tanto, una persona que se alimenta está nutrida, y una persona que lee la Biblia y la escudriña está nutrida, está fortalecida espiritualmente, y ese es el propósito. Por lo tanto, una iglesia bíblica hace todas las cosas o intenta hacer todas las cosas a tal punto de que la iglesia pueda ser edificada. ¿Vamos bien hasta aquí? Una iglesia bíblica, que es la base de todo, tiene como segundo lugar el pensamiento filosófico. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es una forma de pensar. Por ejemplo, todo lo que está ocurriendo en el mundo, como el homosexualismo, como ahorita los Terians que están saliendo, como ¿cómo se dice? La inclinación hacia no tan solo hombres o mujeres de su mismo sexo, sino también hacia animales, o peor aún, personas que dicen amar a los niños de tal forma que ya buscan promover eso para legalizarlo. O sea, todas esas cosas de una o de otra manera son filosofías, son pensamientos. Pensamientos de que lo que yo creo que se tiene que hacer, lo que yo pienso que se debe de hacer. Y mira, hermano, es muy peligroso cuando nosotros decimos o hacemos pensar algo y buscar la manera de que todos piensen como yo. Y eso es algo muy peligroso, porque nuestra mente puede ser trabajada por el diablo. Recuerda, una vez siendo hijos de Dios, el diablo no te va a poseer, el diablo no vas a meter 8 demonios, para nada. El diablo va a controlar tu mente, y muchas veces van a ser cosas que parecen buenas, pero son malas. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, una iglesia bíblica tiene la Biblia como la primera autoridad. Se predica la palabra de Dios, se expone la palabra de Dios, la iglesia se edifica con la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia tanto es para animar, para exhortar, para reprender o para corregir. Lo encontramos en la palabra de Dios en segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Segunda carta a Timoteo 3:16 dice la Biblia: toda la escritura es como inspirada por Dios. No es por los apóstoles, no es por la gente, no, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir en justicia. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una iglesia correcta a una iglesia incorrecta? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en esto: ¿en quién termina la última palabra? ¿Se me explicó? ¿En quién termina la última palabra? Por ejemplo, en la iglesia católica, la última palabra, ¿en quién termina? ¿En la Biblia o en quién? En el Papa. El Papa, hay papas que sí es medio ahí la llevan, hay papas que se tuercen completamente, pero todo se filtra a través del Papa. La última palabra en la iglesia de los testigos de Jehová, ¿en quién termina? ¿Alguien sabe? No. ¿En quién termina la palabra de los testigos de Jehová? ¿En los ancianos de dónde? ¿En los escritos de? ¿Alguien sabe quién fundó la iglesia de los testigos de Jehová? ¿Alguien sabe? La iglesia de los testigos de Jehová la fundó Charles Russell, ¿sí?
Por lo tanto, la última palabra se reside en los escritos y en la filosofía de Charles Russell a través de los ancianos que se encuentran en la sociedad de Watchtower, algo así, en Brooklyn. Entonces, ellos cuando mandan una solicitud dicen, ok, vamos a ver qué le conviene a la iglesia y qué no le conviene. Si esto le conviene a la iglesia, adelante, aunque sea la Biblia, bueno, aunque vaya en contra de la Biblia, pues al final de cuentas le conviene a la iglesia y como ellos consideran que la iglesia de ellos es como que el camino a Dios, pues obviamente se saltan ese proceso de validación bíblica. En la iglesia, por ejemplo, de la luz del mundo, ¿en quién termina la última palabra? ¿En quién? ¿Alguien más que no sea Oscar? ¿En quién más? ¿Están aquí? ¿En quién más termina la última palabra? A ver. La luz del mundo. ¿Quién preside la iglesia de la luz del mundo? ¿Quién? Joaquín Nazón. Ahora, entonces, ¿en quién termina la última palabra? En Nazón Joaquín. ¿Sí? Nazón Joaquín. ¿A través de qué? A través, obviamente, de los filtros de lo que le conviene y no le conviene. ¿Por qué sabemos esto? Porque, obviamente, viendo las cosas que han salido, nos damos cuenta de la pederastía, nos damos cuenta de la fornicación, nos damos cuenta del adulterio, de todo lo que se promovía y, obviamente, iban en contra de lo que la palabra de Dios dice. Siguiente pregunta. Existe una denominación no denominación, sino existe una filosofía dentro del sensacionalismo. ¿Qué es el sensacionalismo? El sensacionalismo es lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo sueño. Ese es el sensacionalismo. Y comienzan a mezclarlo con éxtasis, comienzan a mezclarlo con experiencias sobrenaturales fuera de la realidad, obviamente. Entonces comienzan a mezclarlo en eso. Y existen este tipo de iglesias que son sensacionalistas. ¿Cómo cuáles? A ver. Esto de lo que estamos hablando se le conoce como soteriología. ¿Sí? Todo esto. Ahora dígame, ¿qué tipo de iglesias son sensacionales? Principalmente algunas pentecostales, no todas. Escucha bien, no todas. No todas. Algunas pentecostales, algunos que son conservadores, que tienen su liturgia, pero hay otros que son exagerados, que ellos, por ejemplo, suelen promover este tipo de sensacionalismo a tal punto de que ellos comienzan a decir, ok, es que yo pienso, yo siento, es que yo soñé. Y comienzan a hacer cosas, ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Como por ejemplo, si el ministro, si el diácono, si tal persona comienza a soñar con otra hermana, y comienzan a enseñarle sobre el sensacionalismo, suele decirle, mira, ¿sabes qué, hermana? Yo soñé contigo y yo soñé que Dios te entregaba a mí y pues yo soñé y pues tienes que hacerle caso al sueño y dale, fornicación o adulterio. Entonces, ese tipo de cosas son sensacionalistas. Ahora, pregunta, ¿la Biblia, hermanos, rompe el sensacionalismo, sí o no? ¿La Biblia rompe el sensacionalismo, sí o no? Sí lo rompe, porque la Biblia, hermanos, no nos manda a sentir, la Biblia nos manda a tener una experiencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? De que una experiencia me lleva a comprender, a analizar y posteriormente a sentir. Como por ejemplo, yo una vez estaba en el estadio de béisbol, estaban jugando las grandes ligas, yo no sé de béisbol, por lo tanto, había personas que se ponían muy contentas de estar allí. Yo entré al vestidor de todos los jugadores, pero yo como no conocía a nadie, cuando estábamos predicando, uno estaba hablando y le dije, hey, silencio. Y resulta ser que era la estrella del equipo. Yo no sabía quién era. Cuando yo dije eso, el que me iba conmigo se quedó mirando como que, oye, hey, ¿qué onda? Le digo, es que está hablando, no, está haciendo la obra del diablo. Pero yo no sabía que era una estrella, después ya nos saludamos y así. Pero a lo que voy es de que yo no sentía nada de estar ahí. Otros estaban emocionados, yo no sentía nada. Pero cuando la persona con la que iba conmigo comienza a explicarme el tema del juego, cuál era el proceso del juego, cómo le hacían los jugadores, a cuánto velocidad bateaban, por ejemplo, quiénes eran los que estaban en el vestidor, porque muchos de los que estaban en el vestidor eran de la liga americana, por ejemplo,
y estaban jugando ahí en esa liga de invierno. Entonces, cuando comienza a explicarme eso, ahora comienzo a ver el sentido del juego. Entonces, ahora los jonrones comienzan a emocionarme. Pero como no tenía un equipo definido, pues me emocionaban tanto el que hacía y el que hacía el otro equipo. Entonces, aquí es a lo que voy, que cuando una persona comienza a entender algo, comienza a comprender algo, comienza a tener la experiencia, y ahí es cuando comienza a sentir. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Cuando una persona comienza a entender la Biblia, comienza a escuchar la palabra de Dios, comienza a comprender la palabra de Dios, comienza a emocionarse, comienza a sentir algo en su corazón, como algo que late completamente de querer hacer algo más para Dios, o de algo que tú comprendes. Por ejemplo, tal vez hay veces en donde estamos leyendo la Biblia y posteriormente comprendemos algo y nos emocionamos porque ya lo entendemos. Entonces, eso es una experiencia. El sensacionalismo es lo que uno siente, pero no está basado en una realidad. Eso es el sensacionalismo. Entonces, por eso todo debe ser filtrado con la palabra de Dios. Debe ser filtrado con la Biblia. Una iglesia bíblica, una iglesia con bautistas, si somos de los que exaltamos el nombre bautista, está basado primeramente en la base de autoridad que es fe y práctica. Por lo tanto, algo que es enemigo de una iglesia bíblica es la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición son dogmas, son costumbres, son cosas que conserva un pueblo por transmisión de padres a hijos durante toda una generación o 2 generaciones. Eso es una tradición. Como por ejemplo, si el hijo está acostumbrado a levantarse a las 4 de la mañana y pues a tomarse un café y a sentarse en el sillón a ver el amanecer, y así lo hace porque su papá sí le enseñó y su abuelo sí le enseñó, bueno, eso es una tradición. Tal vez no es necesario levantarse a esa hora, o tal vez sí, pero a lo que voy es de que es una tradición, es algo que se basa. Ahora, también, una tradición, podemos identificar una tradición cuando yo comienzo a demandar que los demás hagan lo que yo pienso que se debe de hacer. Por ejemplo, los rusos tienen la tradición de que ellos se tienen que quitar los zapatos para poder entrar a la casa. Por lo regular aquí no hacemos eso, aquí agarramos y entramos así como si nada, no hay problema. Sin embargo, los rusos tienen esa tradición porque ellos dicen que ellos piensan de forma subconsciente de que eso representa respeto a la casa y también no permite que las bacterias y todas las malas vibras y todo lo de los demás pues simplemente entre a la casa. Es una tradición, es algo que afecta, no afecta, pero la tradición se convierte en mala cuando yo comienzo a demandar que alguien más también, que todos se tienen que quitar los zapatos para entrar a la iglesia. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Eso es una tradición y eso es algo que destruye. Entonces, una iglesia comienza a destruirse cuando comienza a entrar la tradición, cuando comienza a entrar la filosofía, cuando comienza a entrar las cosas que se hacen del pasado, y hay tantas iglesias, tantos miembros que han, por ejemplo, se las han visto difícil dentro de su cristianismo por la tradición dentro de sus familias. Entonces, en Marcos capítulo 7, por ejemplo, versículo 6, Marcos 7, 6, la palabra de Dios dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo, ¿qué dice? De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hermanos, muchas veces una iglesia suele corromperse cuando permitimos que la tradición permanezca dentro de la iglesia. Un cristiano, por ejemplo, suele corromperse cuando permite que la tradición familiar persista todavía dentro de su vida cristiana. Es difícil cambiar, y recordemos que cuando Dios nos cambia de afuera hacia adentro, primero hacia adentro, ¿verdad? Comienza a cambiar nuestra mente y posteriormente comenzamos a cambiar todo lo demás, pero a veces hay cosas que Dios no nos va a quitar, al menos que nosotros aprendamos a dejarlas. Eso, hermano, es una tradición. Una tradición
es algo que de una u otra manera invalida lo que nosotros como iglesia de Cristo estamos, ¿cómo se dice? Estamos profesando. ¿Sí vamos bien hasta aquí? De nada sirve pelear que tenemos la verdad, de que somos, no somos protestantes o de que no somos todo ese tipo de personas, si de una u otra manera nos estamos rigiendo bajo la tradición. La tradición, hermano, es algo que rompe la comunión con Dios. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado nada más a leer un capítulo diario, pues ya esa es mi tradición. Si yo estoy acostumbrado a nada más venir a un culto, pues esa es mi tradición. Si yo estoy acostumbrado por ejemplo, a hacer tal cosa, esa es mi tradición. Y de una u otra manera eso invalida completamente la verdad, la veracidad bíblica. Y caemos en el error de estos hombres que querían hacer lo correcto, pero exageraron en lo correcto. Entonces, exagerando en lo correcto, invalidaron el mandamiento principal, que es el amor, ¿verdad? Amando los unos a los otros, y posteriormente comenzaban a poner cargas a los demás que ellos no podían ni siquiera llevar. ¿Por qué? Porque quitaron la palabra de su corazón, quitaron la Biblia de su corazón. Entonces, si usted quiere ser un cristiano firme, un cristiano que le eche ganas, un cristiano que siga adelante y principalmente que represente a Cristo, tenemos que poner la Biblia como la base de mi vida personal. Yo no puedo decir, es que yo creo que esto no es tan malo, o sea, yo lo hago pero no es tan malo, total, no le hago daño a nadie, no le mato a nadie. Bueno, hermano, todo lo que provoque burla para Cristo está mal. ¿Estamos bien hasta aquí? Todo lo que provoque burla para Cristo. Por ejemplo, si yo sé que el pasar en medio del carnaval va a provocar que la gente se ría de Cristo a través de mí, pues entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué habría que hacer? No pasar, darme la vuelta tal vez. ¿Por qué? Porque todo lo que rompa la comunión con Dios y la seriedad de Cristo y que provoque que la gente se ría de Cristo está mal. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando nos dejamos llevar por nuestra tradición o nos dejamos llevar por nuestro propio pensamiento, decimos, pues total esto no es malo, pues total a mí nadie me manda, o total pues aquí yo lo voy a hacer como se me dé la gana. Pues obviamente, mi querido hermano, obviamente vamos a avergonzar a Jesús. Y cada uno de nosotros estamos en este mundo para poder presentar a Cristo sobre todo y sobre todos y sobre cualquier cosa. Porque cuando esto pasa, se mete otro pecado. Y esto también roba la atención de la Biblia, y es el razonamiento humanista. El razonamiento humanista hace que iglesias, o bueno, no precisamente iglesias, sino personas, individuos, caigan o cedan ante la apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa? Alejarse de la verdad. Significa que una persona que conoció la verdad, ¿qué? Se alejó de la verdad. ¿Qué es lo que lo aleja de la verdad? Vamos a Romanos capítulo 1, por favor, con el versículo 19. Romanos 1:19, y usted aquí me va a decir qué es lo que nos aleja de la verdad. Romanos 1:19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios, ¿qué? Se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo, ¿qué dice? Conocido a Dios, no le ¿qué? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Sus razonamientos, y su inocente corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser, se hicieron. ¿Qué es una persona necia? ¿Qué es una persona necia? Una persona necia es alguien que sabe hacer lo que tiene que hacer y no lo hace. ¿Estamos de acuerdo? A veces mi hijo, por ejemplo, yo le digo, no hagas esto, y lo hace. Y le tengo que dar una consecuencia vara, por ejemplo, porque ya sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Eso se le llama una persona necia. Y muchos de nosotros muchas veces somos necios. ¿Estamos de bien hasta aquí? Fíjate bien, dice la Biblia, versículo 22, profesando ser sabios y ser necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, fíjate bien,
Bueno, el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por la qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, fíjate bien, hermanos, ¿qué nos lleva a la apostasía? ¿Qué nos lleva a la apostasía? Con eso que acabamos de leer. A ver. ¿Qué nos lleva a la apostasía? La necedad. La necedad, sí, pero ¿por qué viene la necedad? ¿Por qué viene la necedad? ¿Por qué será? Por creer que lo que yo pienso es lo correcto. ¿Sí? Eso cuando yo pienso firmemente que lo que yo pienso es lo correcto, aún así sin filtrarlo por la palabra de Dios, hermano, ahí es cuando comenzamos a desviarnos poco a poco. Por ejemplo, la iglesia de los testigos de Jehová comenzó el pensamiento de cómo un Dios tan grande y misericordioso, cómo un Dios tan bueno, grande en compasión, va a mandar a la gente al infierno. Va a mandar a sus hijos al infierno. Y cómo la creación de Dios no toda va a ser hijo de Dios. Entonces, con este pensamiento comenzaron a distorsionarse a tal punto que dijeron, ok, pues entonces, pues el infierno es para los malos, entonces, y como todos somos hijos de Dios, pues nadie va al infierno. El infierno no existe. Y comenzaban a promover en su idea que el infierno no existía. Entonces, ¿cómo le hago si la Biblia me habla acerca del infierno? Bueno, algunas palabras las cambian como el Gehenna y otras palabras las quitan, todas las palabras que tienen que ver infierno. Por esa razón hay partes de la Biblia, por ejemplo, de esa denominación, que no tiene ninguna el infierno, la palabra infierno. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Por qué? Porque comenzaron a poner su propia idea por encima de lo que es la palabra de Dios. Ahora, tal vez usted y yo no le vamos a cambiar la Biblia, pero nuestro pensamiento muchas veces, el pensar que puedo hacer algo y que Dios que Dios, por ejemplo, no va a hacer nada, y que como un Dios pues tan bueno pues me va a juzgar si sabe cómo soy. Hermano, eso es un razonamiento, eso es una filosofía. ¿Y sabes qué pasa? Terminamos alejándonos de lo que es la verdad, que es la palabra de Dios. Cuando la filosofía, la idea, nuestro propio razonamiento comienza a tomar posesión de las escrituras. Y mira, por lo regular, lo que a mí me gusta, hablando de persona de forma individual, aplicándolo también para usted, lo que a mí me gusta, pues comienzo a promoverlo y a ponerlo como bíblico, aunque tenga que torcer algo. Por ejemplo, si a mí me gustan mucho las mujeres, pues entonces, pues dice la Biblia, amaos los unos a los otros. Maridos, amad a vuestras mujeres. Yo incluso ahorita en este viaje, cuando fuimos a Chiapas, había un hermano que era muy exagerado en la Biblia y le empecé a torcer algunos versículos de la Biblia hasta confundirlo completamente, y ahí fue cuando se dio cuenta que lo que él pensaba no era lo correcto. Yo le decía, a ver, la Biblia dice que podemos tener más mujeres. Entonces, por lo tanto, si la Biblia, como la Biblia dice, maridos, amad a vuestras, o sea, habla de muchas más, no una, muchas más. Y esa persona, no, pues sí, no, pues sí, ahí sí lo dice, no, pues sí. Le digo, si la Biblia hubiera dicho nada más una, diría, maridos, amad a vuestra mujer. ¿Sí o no? No, pues que sí. Ahora, comencé a torcerlo para que se diera cuenta que lo que él pensaba, que lo que se dejaba llevar por el pensamiento, lo hacía absoluto, hasta que ya le empecé a enseñar la verdad. Y así vemos muchos cristianos que torcemos la Biblia, buscamos la Biblia a nuestra propia manera, a nuestro propio beneficio. Y obviamente, hermanos, eso es algo que nos aleja de la verdad a tal punto que Dios nos entrega a pasiones vergonzosas, que comenzamos a ser una vergüenza para Cristo en medio de la sociedad. Entonces, en Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a ¿quién? Como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Qué es envanecerse? Envanecerse es, yo sé más, yo esto, yo el otro. Eso es envanecerse. Yo como quiera la llevo, tú no. O yo sé más Biblia que tú. O yo me sé más versículos que tú. Eso es envanecerse. Y una persona que se envanece es una persona necia. Mira, una persona que piensa y quiere saber todo,
A veces es ¿cómo se dice? No sé si se pronuncia bien, incorregible. ¿Sí se pronuncia así? Incorregible. Y esto pasa principalmente cuando olvidamos que Dios es grande y nosotros somos diminutos. Entonces dice la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabías tú que hay iglesias gay? ¿Sabías eso? Hay iglesias en donde decían Cristo es amor, entonces si Cristo era amor, amaba a las mujeres, amaba a los hombres, entonces Jesucristo es bisexual. ¿Sabías eso? O sea, ¿a qué punto alguien ya puede decir esas cosas? Pero ¿por qué se torció? Agarrando un pasaje de la Biblia como David y Jonathan, que decían que se amaban y decían, no, es que estos eran homosexuales porque entre ellos tuvieron sus ondas, porque se amaban de tal punto. Ellos comenzaban a decir eso, cuando la realidad, hermanos, es de que ese pasaje de la Biblia nos habla acerca de un amor de Cristo hacia su iglesia. Entonces esta gente comienza a envanecerse pensando que saben, que descubren los grandes misterios de la Biblia y comienzan a poner su propia idea para un grupo específico de personas. Eso es razonamiento, eso es filosofía. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermano, es la fuente de autoridad, de fe y práctica. Tú puedes determinar ser cualquiera de dos tipos de cristianos. El cristiano que hace lo que quiere, total piensa que Dios lo pasa por alto, de que no pasa nada, de que puedo andar haciendo de mi vida un desastre y pues total, ¿quién es la gente para juzgarme? Incluso que cuando nos dicen algo que estamos haciendo mal, nos enojamos o estamos envanecidos. Puede ser ese tipo de cristiano, o bien puede ser un tipo de cristiano que dice, ok, yo creo firmemente que necesito mejorar, necesito poner a Dios en primer lugar, necesito la Biblia como la base de autoridad de mi vida y posteriormente crecer en la gracia de Dios. Ahora, yo creo que muchas veces nuestros problemas financieros terminarían en todos los sentidos si tan solo usted y yo pusiéramos la Biblia como la base de toda nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él ¿qué? Concederá ¿qué? ¿Sí están aquí? Él concederá ¿qué? Las peticiones de nuestro corazón. La Biblia también dice en Salmos 1, versículo 3, será como árbol plantado, cuanto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace ¿qué? Prosperará. Entonces, hermano, las Escrituras, que es la base de la autoridad de fe y práctica, es aquello que nos va a guiar por el buen camino. Ahora, en Hechos 17:11, el pasaje que leímos hace un momento, encontramos cómo la iglesia creció, la iglesia se fortaleció, la iglesia siguió adelante aún a pesar de la persecución. ¿Por qué? Dice el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron ¿la qué? ¿La palabra de quién? ¿La palabra de quién está hablando? La palabra de Dios, ¿sí? Está hablando de la palabra de Dios, está hablando del logos, del verbo, de Dios. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, como cuando nos llega la tanda, ¿sí? Y tenemos una necesidad económica. Nos llega la tanda y vámonos rápido, o sea, con emoción la recibimos. Así la recibieron ellos. Con toda solicitud, escudriñando, ¿qué? Cada día las Escrituras para ver si estas cosas, ¿qué? Eran así. Ellos no escudriñaban las Escrituras para ver qué otros estaban haciendo. Escudriñaban las Escrituras para que ellos no se equivocaran. ¿Sí me vamos bien hasta aquí? Por eso es tan importante que aprendamos a leer la palabra de Dios. Aprendamos a leer las Escrituras. Aprendamos a escudriñar las Escrituras. Si yo quiero atacar a alguien, yo voy a leer un pasaje que habla sobre eso y posteriormente voy a decirle, aplica a tal hermano. No, así no es como uno se escudriña las Escrituras. Las Escrituras uno las escudriña diciendo, ok, Dios, ¿qué quieres enseñarme tú a mí el día de hoy? ¿Qué puedo aprender yo? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito mejorar? ¿De qué manera puedo hacer esto en mi vida? Señor, ayúdame a conducirme mejor. Y ahí es cuando comenzamos a leer y Dios comienza a obrar en nosotros. ¿Sabes, hermano? Una persona que lee la Biblia siempre está animado, siempre está gozoso, siempre está contento, siempre está motivado a hacer algo más, siempre busca honrar a Dios con su vida, siempre busca hacer algo más para Dios porque se está edificando.
Una persona anémica, por ejemplo, que es por la falta de nutrientes que el alimento da al cuerpo, no es lo mismo, no está de la misma manera que una persona que está nutrida, ¿verdad? Una persona anémica, por lo regular, pues no tiene fuerza, nada más está encorvado, ahí está sentado en un lugar, incluso cuando está en un tratamiento, pues de la misma manera solamente está sentado estático. A una persona que está bien, pues es lo mismo un cristiano. Cuando un cristiano está anémico espiritualmente, estamos estáticos, estamos indiferentes a la obra de Dios, estamos aburridos, por ejemplo, cuando se enseña la palabra de Dios, estamos simplemente desesperados por algo que no nos estamos nutriendo. Pero una persona que está edificándose en la Biblia, que está edificándose en la palabra de Dios, leyendo la Biblia para nutrirse a sí mismo, esa persona, hermanos, siempre está activa. Ahora, ¿cuántos tenemos Biblia en casa? Todos tenemos Biblia en casa. Pastor, es que yo no sé leer. Bueno, afortunadamente, en YouTube hay un botoncito con un microfonito que tú le dices, ponme la Biblia hablada, le puchas un botón ahí en el video y comienza a reproducirte la Biblia. ¿Sí? No hay, ¿cómo se dice?, excusa para no alimentarse espiritualmente. Pero a muchos no nos interesa. Muchos no queremos escudriñar la palabra de Dios. Y muchos, hermano, de una u otra manera, a veces inconscientemente en nuestra vida nos estamos alejando de Dios. Estamos haciendo cosas que a Dios no son correctas. ¿Por qué? Porque no nos estamos alimentando correctamente. Entonces, ¿cuál es la manera para poder enderezar el camino? La forma correcta es reconocer y autoanalizarnos. Decir, ok, ¿yo qué estoy haciendo en mi vida? ¿Estoy haciendo lo que a mí me gusta o estoy haciendo lo que a Dios le agrada? Porque a mí me gusta, por ejemplo, las mujeres un montón y pues yo hago lo que a mí me gusta o hago lo que Dios quiere poniendo a Dios en primer lugar. Yo hago de mi vida en el alcohol y tomo y porque me gusta o decido poner a Dios en primer lugar. Los pequeños sacrificios. ¿Sí estamos bien aquí? Entonces, la vida cristiana, hermano, se basa en sacrificios. Si usted decide tomar un sacrificio para Dios porque lo comprendió a través de la Biblia, entonces, hermano, usted se está edificando. En el cielo, Dios no le va a reclamar cuántas veces vino a la iglesia. En el cielo, Dios no le va a demandar cuántos tiempos estuvo sentado en ese lugar. En el cielo, Dios nos va a demandar qué fue lo que hicimos con lo que escuchamos, con lo que aprendimos, o es más, qué hicimos con la palabra de Dios. No existirá la excusa de que es que Dios yo no sabía. No, aquí está el manual, ¿sí? Esta semana me agarró el tránsito y me dijo que supuestamente, me multó porque mi compañero no traía el cinturón de seguridad. Y yo le dije, no, es que eso no es así. Yo peleando que no era así. Eso ya lo quitaron, yo le dije. Me dice, no, joven, hay un manual. ¿Ya leyó el manual 2026? Dije, no he leído ni el 2016. ¿No ha leído este? No. Dice, es que está el problema, joven. ¿Cómo usted que pelea algo que según no se tiene que hacer si ni siquiera ha leído el manual? Así que le encargo, por favor, que lea el manual. Me metieron una multa grande para que se me quitara lo tonto. ¿Por qué? Porque no leía el manual. Si yo hubiera leído el manual, que es el reglamento de tránsito, por lo menos en Veracruz y en cualquier estado, el reglamento federal, ¿sí? En ese tema, pues yo hubiera sabido que pues obviamente eso me iba a provocar una multa. Lo mismo pasó cuando tenía a mi bebé adelante con mi esposa. Me pusieron una multa también, porque yo pensé que solamente era para los de transporte público. ¿Y sabes por qué? Por no leer el manual. ¿Quién quedó en vergüenza? ¿Quién quedó en vergüenza? Dígame. Yo quedé en vergüenza. Y el Señor, joven, y yo así cuando vi que decía, todo pasajero, toda persona debe portar cinturón de seguridad, principalmente el copiloto, bla, yo dije, no, pues ya chafió el asunto, ¿sí? No hay excusa del por qué no se lo puso. No se lo puso, es la ley, me aplicaron la ley, porque yo no conocía el manual. Hermano, ¿quieres saber cómo poder bendecirte y ahorrarnos maldición tras maldición? Conozcamos el manual. El manual de la Biblia es lo que nos ayuda a identificar qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer. Bueno, mira, muchas veces estamos tan enfocados en lo que no podemos hacer. Pero la Biblia, hermano, nos habla de muchas virtudes de lo que sí podemos hacer, ¿sí? Que si nos enfocamos en lo que sí podemos hacer, se nos va a olvidar lo que no debemos de hacer.
Así que yo le animo a que pongamos la Biblia como la base de autoridad de fe y práctica, porque somos bautistas y el primer nombre bautista que es de la Biblia dentro del acrónimo es de que la Biblia, la base de autoridad de fe y práctica. Si usted tiene la Biblia, usted no se va a dejar engañar por ideologías, filosofías, lo que usted piense, lo que usted considere, no, se va a llevar por lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? Vamos a orar.